Montoya por la invitación a formar parte de esta especialización de neurociencias aplicada a la educación, algunos fundamentos básicos para la enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes y cómo los docentes podemos incorporar algunas estrategias y acciones para fortalecer los aprendizajes fundamentales de nuestros estudiantes en educación básica regular, en educación básica alternativa y también en educación básica especial. Gracias por haberme reunido este sábado en una fecha que tal vez, ya lo dijo la ingeniero, no, está bien. Un poco complicado, ¿no? Porque mañana es la celebración del... Pues, no sé si me escucharon en la presentación. Bueno, buenas tardes con cada uno de ustedes. Gracias a la ingeniero Melissa Montoya por la invitación a participar de esta especialización en neurociencias aplicada a la educación, como ella ya lo manifestó. Somos un conjunto de docentes que vamos a trabajar en el desarrollo de este diplomado o especialización para de alguna manera incorporar a los esquemas del conocimiento los principales postulados y aportes de la neurociencia en los aprendizajes de los estudiantes. Qué importante es, ¿no?, incorporar algunas estrategias desde los principios de la neurociencia para lograr mejores prácticas educativas con los docentes de educación básica regular. Y no necesariamente con educación básica regular, también se puede trabajar en educación superior. La neurociencia hoy en día está tomando importancia porque de esta manera nosotros podemos conocer a nuestros estudiantes y saber cuáles son sus aprendizajes, cuáles son sus prerequisitos, qué desean mejorar, cómo poder entenderlos y comprenderlos en una sociedad del conocimiento donde hoy en día se necesita el desarrollo de competencias, ¿no? Y el desarrollo de competencias se necesita el manejo de tres contenidos: contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales, estos forman parte de 4 pilares de la educación que Jacques Delors lo viene manifestando desde 1993, que presentó un informe a la UNESCO y tiene un libro muy importante que también debemos formarlo parte de nuestra biblioteca. La educación encierra un tesoro. Hay también postulados que debemos tener en cuenta, como lo son con la teoría genética de Piaget, la teoría sociocultural de Vygotsky y también los postulados de Ausubel con el aprendizaje significativo, ¿no? También tenemos a Novak con sus propios aprendizajes. Y hoy en día, aprovechando las bases científicas que nos da Delors con los 4 pilares de la educación, podemos nosotros como maestros incorporar nuevos conocimientos desde la neurociencia y la neuroeducación para mejorar nuestras prácticas educativas de cada uno de nosotros. Me incluyo, también soy docente, trabajo en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo estudiantes de formación inicial, primaria y secundaria, y bueno, vamos a compartir con ustedes algunos aportes de la neurociencia, ¿sí? Cómo contribuyen a la formación profesional del docente y cómo vamos a lograr con nuestros estudiantes que desarrollen los aprendizajes fundamentales con las 29 competencias que tenemos que desarrollar, ¿no?, según el Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación. Veo, sin embargo, que hay docentes de distintos lugares del país, con distintas realidades, costa, sierra y selva, en sus 3 regiones, así como también en sus 8 pisos actitudinales.
Le comento al colega Carlos Salazar, conozco Piura, ya estuve por allí en distintas oportunidades. Su morro, nuestra gastronomía que es muy agradable, ¿no? Muy rica en todas sus manifestaciones. Se conozco más o menos la realidad, no sé de qué lugar es la maestra Carol, por ejemplo. Maestra Carol, ¿podría comentarme de qué lugar es usted? Maestra Carol. Sí, buenas tardes. Yo soy de Abancay, Apurímac. Ah, muy bien, el sur de nuestro país. Así es, Muy doctora. bien. Bienvenida, maestra Carol. No tengo todavía la oportunidad de conocer Apurímac, ¿no? Ya lo haré en algún momento y ojalá tengamos la oportunidad de conocernos. Gracias, maestra Carol. Los maestros que nos acompañan, ¿de qué lugar del país son? Bueno, a través de la capacitación docente he recorrido muchos países de departamentos de nuestro departamento, desde Paita hasta Tacna, ¿no? Y conozco la riqueza de nuestro país, así como también conozco a los docentes, no a todos, pero más o menos tengo una idea cómo están trabajando desde cada uno de sus centros de trabajos. Voy a presentar algunas diapositivas que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Un trabajo que me ha permitido conocer los aspectos de la neurociencia. No sé si se está viendo. ¿Me confirman, maestros? Correcto, correcto. Ok, gracias, maestro. Muy bien, vamos a hablar un poquito de cómo contribuye la neurociencia a la educación desde sus distintas ramas, ¿no? Para poder entender y comprender y lograr los aprendizajes fundamentales hacia nuestros estudiantes. Cómo debemos entender aquellos estudiantes que, por ejemplo, tienen distintos estilos y ritmos de aprendizaje, cómo poder entender y comprender al estudiante que es auditivo, que es visual, que es kinestésico y sobre todo aquellos estudiantes que son zurdos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes saben que los estudiantes tienen distintas realidades y no todos aprenden con el mismo ritmo, no todos van al mismo ritmo ni con el mismo estilo, ¿no es cierto? Lo correcto, lo lógico, el ideal de la educación es elaborar un instrumento de evaluación acorde con sus intereses y necesidades, pero también dada la cantidad de estudiantes que tenemos por aula, no tenemos el tiempo suficiente y necesario, razón por la cual recurrimos a un examen o a una evidencia de desempeño, digamos así, estándar, ¿no? Pero que como maestros debemos de conocer. Entonces, como maestros, vamos en este momento ejercitando nuestro cerebro y cómo ustedes también a través de estas estrategias van a ejercitar el cerebro de sus estudiantes. Nuestro cerebro necesita también esa gimnasia, así como nosotros caminamos, ¿no? O nos levantamos, estamos 2-3 horas sentados, y decimos un respiro y empezamos a caminar, nuestro cerebro también necesita también despejarse, ¿no? Necesita esa relajación. Entonces, vamos a ver desde mi perspectiva como docente, por ejemplo, les estoy presentando esta lámina y la pregunta es, ¿cuántas columnas estás mirando? A ver, observen bien, detenidamente, ¿sí? Para que ustedes me puedan responder, ¿sí? Desde las diversas ópticas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántas columnas estás mirando? Y probablemente frente a esta imagen tendremos dos respuestas, ¿no?
Y eso se debe a que nuestro cerebro está trabajando, ¿sí? Eso se debe a que nuestro cerebro comienza a trabajar con sus redes conectoras y hacen que ustedes me den dos respuestas a la vez. Vamos a preguntarle a la maestra de Apurímac, ¿cuántas columnas usted está mirando en esta lámina que estoy presentando? Apaga la cámara. Uy, depende. Miren lo que nos dice la maestra, depende. ¿Depende de qué, maestra? De la posición, porque, bueno, veo dos rectangulares y si cambio de posición hay muy bien. 3 columnas circulares, ¿no? Muy bien, la maestra dice, bueno, estoy mirando y depende, nos dicen, ¿no? Miren cómo el cerebro está captando y nos dice, hay que mirarlo de diferentes ópticas. Si lo miro desde una óptica, aparentemente yo veo 2 columnas rectangulares. Pero si me cambio de lugar o miro la base, encuentro 3 columnas, ¿cierto, maestra? ¿No? Desde las bases. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, maestra de Apurímac? Carol Castro. Muy bien, maestra Carol. ¿Qué dice el maestro Salazar? Bien. Ya participó el sur, vamos por el norte. Sí. Bien, yo veo una horizontal y 2 verticales. Muy bien, el maestro dice, yo veo una horizontal y 2 verticales, 2 columnas. Muy bien, ¿alguna otra docente que quisiera participar? Antes nos brinda su nombre, ¿no? Doctora, es Dígame. Una vertical, una horizontal y 3 verticales, 3, no 2. Ya. 3 verticales. El maestro Carlos es usted, ¿no? Sí, Carlos Salazar. El representante del norte nos dice, yo veo una horizontal y esta horizontal está soportada por 3 verticales, ¿no es cierto? Exacto. ¿Sí? Correcto. Y nos dice el maestro, me doy cuenta, ¿no? Que tiene las 3 columnas verticales, he mirado las bases, ¿no es cierto? Y desde allí puedo ver. La maestra Carol nos dice, yo veo 2 columnas rectangulares, ¿no? Miren la perspectiva. En realidad, si analizamos bien esta figura que les acabo de presentar, hay 3 columnas verticales, ¿sí? Manera circular, digamos así, y están las bases. Miren, con esta percepción de que muchas veces, como docentes, tal vez no percibimos muy bien las cosas, y nosotros que ya tenemos una edad adulta, ¿no es cierto? Nuestros estudiantes también perciben de esa manera como ustedes lo han manifestado. El cerebro humano, nos dijo ya la maestra Carol, yo veo 2 figuras, maestra, y las voy a describir. Y el maestro Carlos dice, sí, yo también estoy mirando, pero si tengo que llegar a una conclusión, mi perspectiva, mi mente, he logrado los procesos cognitivos, ¿sí? Y he registrado en mi cerebro que son 3 columnas. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos ejercitando nuestro cerebro para darnos cuenta que las respuestas en un primer momento no van a ser las mismas debido a que muchas veces, maestros, como personas adultas no activamos o pasamos de lado activar esas conexiones neuronales que tiene el cerebro. Vamos al siguiente ejercicio, maestros. La pregunta es, ¿qué ves primero? 8 soles está. Bien. ¿Puedo participar? Sí, maestro Carlos. Bien. Primeramente, hay que tener en cuenta los colores, el fondo. El fondo de una figura y también el color de las letras, el tamaño de las letras
¿no? Incluso los colores de las letras, de igual forma también el diseño y el mensaje, ¿no? Las direccionales que están hacia, si yo veo mi cámara, hacia la derecha, ¿no? De igual forma también tenemos que observar el número de direccionales que hay en esa figura. Y lógicamente que también da a entender que hay un total de direccionales. Esto quiere decir que el contenido lingüístico es ir a la derecha, ¿no? Y gracias al color amarillo, el maestro Carlos nos dice, veo flechas, algunas van hacia la derecha, otros a la izquierda. También aprecio dos colores, verde, amarillos. Si sigo observando la imagen, es probable que pueda contar las figuras, ¿no? Las que van a la derecha, las que van a la izquierda, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice la maestra Carol? ¿Qué dice la maestra Carol? No veo, pero... ¿Y qué nos dicen los demás profesores que nos acompañan? Ay, le voy a decir a Andrea. ¿Qué ven primero? No es una vaina. Es una huevada, pues a mí no me gusta. Maestra Carol, ¿qué ve usted? ¿Ah? No, pero no sirve. Bueno, como bien ha mencionado el maestro Carlos, evidentemente hay un fondo, ¿no? Un fondo y unas figuras que en este caso son unas flechas. En mi caso yo he visto primero las flechas amarillas que van hacia el lado izquierdo, ¿no? Lo cual me ha llamado la atención. Usualmente a todos nos enseñan que se debe escribir de izquierda a derecha, entonces tendemos a ver en esa perspectiva, ¿no? Que todo vaya hacia el lado derecho. La atención, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. La maestra Carol dice, en primer momento yo veo las flechas amarillas que se dirigen hacia la izquierda, ¿no es cierto? ¿Sí? Y probablemente, a ver, la maestra Carol, quiero preguntarle, ¿usted es zurda o es derecha? Zurda. Zurda es usted. Sí. Muy bien, maestro Carlos, ¿usted es? Yo soy diestro. Diestro, muy bien. Miren, las demás colegas que nos están acompañando aquí, por favor, sí, también participan. Este es un diálogo, ustedes saben, como docentes debemos dialogar, ¿no? También, miren, tiene razón en manifestar la profesora, bueno, yo soy zurda, y así es también. Debemos entender y comprender desde esa dimensión a los estudiantes zurdos, ¿no? Que ellos también tienen desde las funciones que cumple el cerebro. Nosotros tenemos dos cerebros, dos hemisferios cerebrales, pero también la neurociencia nos habla de un cerebro triuno, 3 cerebros en uno. Nos dice también la teoría de la neurociencia que el cerebro piensa, siente y actúa, ¿sí? Y desde la perspectiva, como los dos docentes lo han manifestado, también hay que darnos cuenta que desde la perspectiva que nos dice la profesora Carol, bueno, yo soy zurda, entonces yo estoy viendo ello. Yo soy diestro y estoy viendo esto. Miren, y tenemos dos hemisferios cerebrales. Desde los postulados de la neurociencia, los dos hemisferios cerebrales deben trabajar o actuar. Pero, sin embargo, los seres humanos, dado a que nos clasificamos, digamos así, en zurdos y diestros, también funciona nuestro cerebro, que ya lo vamos a ver en un segundo momento. Así es, doctora, maestros. Dígame, doctora, maestro Carlos. Por favor, dígale al amigo que está siguiendo con nosotros que apague su micrófono, porque no deja escuchar desde el inicio. Maestros, por favor,
no está en su nombre, no lo puedo Ahí hay identificar. una. Ya me parece que ahora sí podemos escuchar, maestros. Entonces, maestros, si me escuchan, miren, es también desde la óptica de ser diestros o de ser zurdos. Y desde la óptica que el docente debe comprender todos estos aspectos al estudiante. Muchas veces queremos que el estudiante Se le fue el audio. El audio. tenemos la siguiente imagen, maestros, y la pregunta es, ¿son iguales las figuras A y B? ¿Qué dicen ustedes, maestros? ¿Qué opinan? Carlos Salazar, bien, en el cuadro parece una bandera que está flameando hacia la derecha, unida. De igual forma también está en la parte inferior, está más hacia la derecha, y la superior un poquito menos, ¿no? Tienen diferente color azul, ese yo lo que lo veo, porque prácticamente la parte óptica también juega un papel importantísimo cuando tenemos que presentar a nuestros estudiantes este tipo de imágenes, ¿no? También ahí Así, juega la ilusión óptica que se dice. así es, maestros. ¿No? Acá nosotros lo tenemos en imagen y ya el maestro lo manifestó, ¿no? Que probablemente también tengamos otra idea o la ilusión óptica que lo ha manifestado. Esto es en un primer momento, ¿no? Pero podríamos también trabajar esta parte de manera, si se quiere, con nuestros alumnos, de manera que ellos puedan utilizar el material concreto. Las figuras, tanto A y B, como lo ha manifestado el docente, son iguales, tienen las mismas dimensiones. Sí, sino la posición de las figuras, inclusive pareciera que una fuese con menos dimensiones que la otra, pero sin embargo, no, la posición en que la tenemos ahí pareciera que la figura A tiene menos dimensión que la figura B. Sin embargo, las dos figuras son iguales. También el estudiante observa de la misma manera. Es por eso que estos ejercicios que le estoy presentando acá, si hay que trabajarlo con el estudiante, deberíamos hacer uso del material concreto. Ya nos dice Piaget, ya nos dice Vigot, ya nos dice Piaget, en su teoría genética, que el estudiante, a la edad que tiene, en educación primaria todavía él no puede lograr la abstracción de las cosas, ¿no es cierto? Sí, entonces nos dice, hay que esperar la madurez cerebral, la madurez mental del estudiante para poder entender y comprender. Y desde los postulados de Piaget, primero son las experiencias directas, ¿sí? Luego el uso de material concreto, pasamos a la tercera fase que es el dibujo, ¿sí? Y luego pasamos a lo que nosotros llamamos lo simbólico, ¿no? Del aprendizaje de nuestros estudiantes. Vamos a presentar otra imagen. Dice, ¿cómo es posible que sin subir las escaleras llegue usted al segundo piso? A ver, maestros, miren desde las diferentes ópticas esta figura. ¿Cómo es posible que sin subir escaleras llegue usted al segundo piso? Parece que se fue la imagen. ¿No se está viendo la imagen? Sí. A ver. No.
¿Cómo es posible que sin subir las escaleras llegue usted al segundo piso? A ver, analicen. ¿Qué dicen, maestros, que están participando ustedes? Doctora, en realidad discúlpeme, pero yo no estoy viendo. Un ratito, un momentito vi, pero ahora no. ¿No se ve? Ahora. No sé si los colegas puedan observar. A ver, maestra Carol, ¿observa usted la imagen? En mi caso, doctora, se ha congelado en la anterior imagen. Se ha congelado, No, es no se está entonces viendo. es la señal que tenemos. Voy a dejar de compartir y luego les voy a volver a compartir, ¿ya? Ahora sí. Doctora, mientras esperamos eso, bien, quiero manifestarles que yo soy máster en neuropsicología, tengo una institución educativa, laboro en una universidad también, y es muy importante lo que usted está manifestando. De igual forma también queremos manifestar que eso ya, esto de la neurociencia tiene que ser aplicable en la currícula, y en realidad no se está viendo aquí en nuestro Perú. Pero de todas maneras, nosotros seguimos aplicando los conocimientos que nosotros hemos adquirido, ¿no? Y manifestar de que en realidad tenemos que, así como está haciendo la autora en estos momentos, darle atención a los estudiantes que nosotros tenemos en la institución, ¿no? Y hay que recordar que hay áreas fundamentales del cerebro. No sé si ustedes conocen el área 23 y 44, donde la corteza parietal posterior y la corteza parietal temporal superior son base para que la ciencia, en el caso de la lectura, no con los pequeños, a la edad de 6 y 7 años, tenemos nosotros que lograr transformar el grafema con el fonema para poder nosotros hacer de que el menor pueda leer bien e incluso interpretar lo que ha leído, para nosotros salir de esa situación que estamos aquí en el Perú, que casi el 85% de los menores de 6 a 7 años no interpreta lo leído o está en inicio, ¿no? Esto es muy importante que nosotros conozcamos, que al formarse estos circuitos sinápticos en lo que corresponde, si nosotros estudiamos el cerebro, ¿no? Tenemos que tratar de que con esa práctica aislar los axiomas con mitilina. No sé si usted habrá leído y ha estudiado lo que manifiestan los de neurociencia, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos manifestar. Sí, las diversas investigaciones ya nos han comentado, ¿no? Y usted tiene la razón en cuanto se refiere a la lectura y escritura de nuestros estudiantes, ¿no? Que oscilan entre los 6, 7 años, que es necesario entender y comprender. Y usted ya lo manifestó, para poder entender y comprender los principios de la neurociencia, debemos entender y comprender cómo es el cerebro, tanto en la parte física, ¿sí? Cómo son los hemisferios cerebrales, para qué nos sirven y cuáles son las conexiones neurológicas que debemos comprender nosotros como profesores, ¿no? Tal vez muy desesperados como docentes quisiéramos comprender todos los principios de la neurociencia, ¿no? Pero ya lo dijo el maestro, primero tengo que conocer cuál es el funcionamiento del cerebro. Y a partir de ello, ¿sí? Tomar los primeros acuerdos, tanto para la lectura, escritura, ¿sí? Para establecer los niveles de la comprensión lectora y también para enfatizar los primeros conceptos que son básicos de la matemática. Desde los aportes de la neurociencia, también toma como base lo que ya nos manifestó el maestro Carlos, ¿sí? Para los aprendizajes que son básicos tanto de comunicación, digamos así, porque el Ministerio de Educación lo tiene como área de comunicación y también como el área de matemática.
Inclusive, no solamente cómo funcionan nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes que, por ejemplo, nacieron pasándose el tiempo, ¿no? Que les faltó oxígeno, ¿sí? Antes de nacer y que de alguna manera el cerebro ha sido lastimado. Con los estudiantes prematuros que vinieron a los 7 meses y que definitivamente el cerebro no estuvo desarrollado como debió ser, como lo es a los 9 meses. ¿No es cierto, maestros? Entonces, miren la cantidad de experiencias que debemos de conocer con nuestros estudiantes. Importantísimo conocer cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Para luego entender y comprender cómo es que nuestro estudiante, ¿no? Desde educación inicial aprende o cuáles son las bases que debe sentar el maestro para los futuros aprendizajes de nuestros estudiantes. Desde este punto de partida, entendemos y comprendemos que los principios del desarrollo psicomotor son muy importantes en educación inicial. Razón por la cual cuando uno le pregunta a un estudiante de educación inicial, ¿por qué estudias educación inicial? Le hago la pregunta a mis estudiantes y me dicen, porque solo se juega. Y yo le digo, excelente tu respuesta. Ellos me dicen, se lo dije así nada más, profesora, sin saber. Es que en realidad se juega. Pero también hay que conocer los postulados del juego y cuál es su naturaleza, cuáles son sus fundamentos y a qué nos lleva el juego, ¿no? Como efectivamente las señoritas lo dicen de manera así, en una sola palabra, estudio inicial porque se juega. Y realmente el juego es una estrategia importantísima para los aprendizajes de nuestros estudiantes. Desde que nace hasta que muere, el ser humano juega. Eso es mentira, que me debo de comportar sin un alumno y no jugar. No, el ser humano. Si no lo hacemos de niños, lo hacemos ya en adulto mayor, ¿no? Cuando vamos al seguro y nos dicen, bueno, tiene que ir a terapia, tiene que ir al taller de danzas, tiene que ir al taller de dibujo y pintura. Es decir, nuevamente, tenemos que trabajar aquello que no lo hemos hecho de niños, lo tenemos que hacer de adultos, como manifiestan ustedes, maestros. Tenemos una siguiente lámina, mira atentamente. Unas líneas rectas cruzan por encima de un fondo de círculos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán rectas? ¿No serán rectas? ¿No? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen los maestros? Sí se está viendo, ¿no? Ahora estoy presentando otra imagen. ¿Se ve? Unas líneas rectas que cruzan por encima de un fondo de círculos. ¿Sí se está viendo, maestros? Sí, ¿no? Pareciera que las líneas no son rectas, pero en realidad sí son rectas. Miren la óptica del cerebro, que pareciera, ¿no? Que no son rectas, pero en realidad sí son rectas si lo trabajamos con nuestros estudiantes y ellos realizan. Y cómo esta imagen la colocamos en una pared y la vemos que parecieran que no son líneas rectas. Tal igual como la imagen que tenemos acá. ¿El círculo amarillo está más cerca del vértice del triángulo o de la base? ¿Qué dicen ustedes, maestros? El círculo amarillo. ¿Está más cerca del vértice del triángulo o de la base? En realidad, yo no veo círculo amarillo. Sí, cambia de color, ¿no? En sus computadoras de verdad que sí está cambiando de color, ¿no? Pero es amarillo, ¿no? Dice, está más cerca del vértice o del triángulo de la base. Está en medio, colegas. Pero, sin embargo, pareciera, ¿no? Pareciera. Miren cómo distingue nuestro cerebro. Y ojo que nosotros somos adultos, ¿no? Está en la parte superior. No, está en la parte central.
Imagínense. Miren todas estas ideas que les estoy presentando acá, que le voy a dejar a la ingeniera Melissa Montoya. Ustedes lo pueden trabajar a manera de material concreto, un poco para que se den cuenta y podamos entender cada una de las imágenes y cómo nuestros estudiantes, desde su distinta óptica que tiene y desde el trabajo de los dos hemisferios cerebrales, él puede también ahondar en sus respuestas, ¿no? Parecía el profesor nos dice, bueno, yo no veo ningún círculo amarillo, probablemente por la nitidez de su computadora no sea amarillo. Ya tuve que ampliarlo, pero ya. sí, ahora sí, ya está. Ya lo ve amarillo ya. Correcto. Muy bien, dice el maestro, bueno, yo tuve que ampliar aquí mi pantalla, ¿no? En un primer momento pareciera que es blanco, ¿no? Por eso él decía, no, yo no lo veo amarillo, profesor, ahí yo tengo duda, ¿no? Pero el maestro nos dice, bueno, tuve que ampliar mi pantalla. Entonces, miren, que no, desde un principio no lo notaron, ¿no? El color amarillo. Entonces, también nosotros como docentes debemos de ejercitar nuestro cerebro. ¿Sí? Vamos a presentarles otra lámina. La siguiente dice, cuenta los puntos negros que ves. A ver, pónganse a contar los puntos negros que ven. Si es necesario que amplíen su pantalla, amplíen y me dicen cuántos puntos negros hay. 48. 48. El maestro dice, ya lo conté, son 48. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. 6 por 8. Y realmente 48. Pues los ven negros o cuando cambian ustedes la mirada, pasan a la otra fila o columna, cambian de color. Correcto. A ver, miren, ¿no? Cambian, ¿no es cierto? ¿No? Es más o menos cuando uno dice, o cuando niño, no sé si les ha pasado, miramos al cielo y hemos querido contar las estrellas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, algunas se apagaban y otras se encendían y se veían puntos blancos en el firmamento, ¿no? Igual sucede, miren acá en esta imagen, que si empezamos a contar, se vuelven negros y pasamos a la otra columna o la fila y están blancos. Y nunca vamos a terminar de contar los puntos negros, ¿no? Y tenemos la posición, algunos de ustedes me dirán, yo veo blancos, si es que le pongo la mirada fija, pero si muevo la vista los veo negros, pero nuevamente se transforman en color blanco. Entonces miren cómo desde diferentes ópticas nuestro cerebro capta. Estos son ejercicios que podemos trabajar con nuestros estudiantes para ejercitar el cerebro. 35 puntos blancos, 48 cuadrados negros. Y el profesor dice 35 puntos blancos y 48 cuadrados negros, dice, miren, ¿no? Entonces, miren la respuesta que nos da Carlos Salazar, ¿no? De pronto los maestros que están presentes aquí no quieren mirar bien la imagen, ¿no? Entonces, miren, es por eso que cuando evaluamos a nuestros estudiantes, muchas veces utilizamos un determinado instrumento de evaluación, como es una lista de cotejo, ¿no? Y muchas veces el estudiante dice, ¿qué me van a evaluar? ¿Dónde está el instrumento de evaluación? Y yo le digo al estudiante, te sesgo o invalido tu creatividad, porque tú te puedes dirigir a esa lista de cotejo o a esa guía de observación o a esa rúbrica y de pronto tú me quieres dar más de lo que te estoy pidiendo en el documento, porque de pronto estoy limitando y pienso que mi estudiante no puede dar a más. Entonces, miren aquí distintos puntos de vista. El profesor agrega y dice, bueno, también veo cuadrados negros, que ya se los conté, ¿no? La profesora decía, bueno, yo los veo blancos, ¿no? Entonces, miren cómo trabaja nuestro cerebro, cómo se conecta, ¿sí? Cómo nuestros cerebros, los hemisferios cerebrales van trabajando, ¿no? Y también tendríamos que también conocer los cuadrantes de nuestro cerebro. Vamos a presentarles otra ficha. Mira el gráfico y diga el color, no la palabra.
mire el gráfico, diga el color y no la palabra. Rojo, amarillo, violeta, marrón, negro, ¿No? azul, No. morado. ¿No? Miren cómo el maestro está mencionando, ¿no? Y cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro. La parte derecha del cerebro o el hemisferio derecho de nuestro cerebro intenta decir el color, pero la parte izquierda o el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro intenta leer o insiste en leer la palabra. Entonces, esta imagen nos muestra que como docentes debemos activar los 2 hemisferios cerebrales, ¿sí? Y los 4 cuadrantes de nuestro cerebro. Obligación, ¿no es cierto?, de nosotros los maestros. Y como docentes nos desesperamos, ¿no? Pero ya nos dijo Carlos Salazar, se necesita conocer el funcionamiento de nuestro cerebro. Doctora, para cuando uno da examen para obtener la licencia de conducir, se hacen una serie de test y los test que usted está poniendo prácticamente son iguales a Parecidos, que ¿no? hace el departamento de psicología, hace este tipo de test para obtener la licencia de conducir, ¿no? Y realmente es muy entretenido con los chicos, con los del nivel secundario es muy entretenido esto porque se hacen competencias y se logra. Ahí uno también da como resultado que hay chicos que tienen dificultades en ver los colores, prácticamente en saber qué color son los colores secundarios, los colores primarios, los colores secundarios. Cuando uno está y es adulto y quiere pintar su casa también, uno tiene que complementar, ¿no? Combinar los colores. Hay colores agradables, desagradables que dan, por ejemplo, el blanco manifiesta que es luz, y el color negro, o sea, que no es ni color, o sea, blanco y el negro, según lo que manifiestan, que no son colores, sino prácticamente el significativo es luz y sombra. Así es, está relacionado. En arte. Ajá. Así es, Sí, está relacionado. Así es, maestro Carlos, ¿no? Entonces, miren desde esta perspectiva de estos ejercicios que les estoy presentando, cómo debemos activar y cómo debemos preparar a nuestros estudiantes. Muchas veces quisiéramos que los estudiantes respondan. En mi caso, soy profesora de matemática, ¿no? Y mucho antes, cuando me inicié en la docencia, quería que todos sepan matemática. Pero me doy cuenta que no el Perú no quiere todos los estudiantes profesionales, ¿no? Que no solamente con una profesión se puede avanzar y triunfar en la vida, con una carrera técnica, con un oficio también, ¿no? Y el maestro dice, bueno, a ejercicios parecidos, profesora, nos brindan para poder acceder a la licencia de conducir, ¿no? Entonces, miren, la vida de los estudiantes o las experiencias que nosotros organizamos en nuestras sesiones de aprendizaje no se debe quedar en el manejo del contenido científico. Usted ya lo dijo, maestro, va más allá de ello. El estudiante puede sacar 20 de nota y usted lo manifestó, pero si no sabe manejar un auto, entonces, miren, por eso hoy en día la formación por competencias, ¿no? Para que él pueda demostrarnos el manejo de contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y actitudinales, ¿no? Que no necesariamente hay que aprender matemática o hay que aprender comunicación. ¿Qué es la base? Que en educación básica regular tenemos 29 competencias que desarrollar, sí. O lograr los aprendizajes fundamentales, sí. Es lo básico. Pero ya el maestro Carlos
nos dice, profesora, sí, con esto debemos activar los cerebros de nuestros estudiantes, porque a futuro ellos necesitan manejar un carro, necesitan operar con una máquina, necesitan hacer otras actividades que va más allá del puro conocimiento. Y aquí también les decía que el cerebro siente, piensa y actúa. Y en ese sentir del cerebro triuno se hace evidente o se evidencia el manejo también de las emociones, no solamente de parte de cada uno de los docentes, sino también de nuestros estudiantes. Y aquí viene pues también a sacar o favorecer la educación emocional en educación básica regular. Se supone que al 5º año de educación secundaria los estudiantes han desarrollado habilidades sociales y en la universidad habilidades para la vida. Desde la Organización Mundial de la Salud, que trabaja a nivel internacional las habilidades para la vida, considero que desde educación básica regular, específicamente en educación secundaria, también nosotros los docentes trabajemos lo que son las habilidades para la vida. Muy bien, gracias maestros por sus aportes. Quisiera escuchar a quienes también nos acompañan, 2 maestros más, nos digan de qué lugares son para poder interactuar, algunas ideas también ustedes nos pueden brindar. No solamente ustedes aprenden de mí, yo también aprendo de ustedes. Les voy a presentar otro ejercicio, dice. Enfoque el punto central y mueva la cabeza adelante y atrás. Enfoque el punto central y mueva la cabeza adelante y atrás. A ver qué dicen. ¿No? Pareciera que se mueve, ¿no? Sí. O también los estudiantes veo que juegan y dicen, mira este punto negro, ahora cierra los ojos y luego, ¿qué imagen has visto? Para ellos es un juego. Cuando los veo los estudiantes, bueno, antes trabajaba en educación básica regular, trabajando de esa manera o jugando de esa manera, yo les felicito. Les digo, muy bien, estás aprendiendo. Y los niños me dicen, pero si es un juego. O cuando voy a evaluar exámenes de grado en la universidad y llego a un aula de primaria, le digo al niño de 2º grado, 9 más 7, y el niño comienza a contar con sus dedos, ¿no? Y el niño mira sus zapatos, pasa escáner y utiliza sus dedos de sus pies. Me molesta cuando la profesora le dice, la profesora te ha pedido mentalmente. Un niño de 7 años va a hacer las cosas mentalmente. Yo le digo a la profesora, ¿y a usted cuánto es 29 por 18? Y me dice, espere, voy a traer mi papelito. El niño también necesita agenciarse de un material concreto y el único que tiene de material concreto son sus dedos. Entonces, maestros, miren, más que el conocimiento en sí, miren, Japón lo utiliza, lo aplica, es trabajar con este tipo de ejercicios para ejercitar el funcionamiento de los 2 hemisferios cerebrales con sus 4 cuadrantes, ¿sí? Y tomar en cuenta la teoría, el marco científico del cerebro triuno. Muy bien, reflexionamos. Mientras usted observaba y leía las diapositivas, ¿cuántos circuitos nerviosos ha tenido que activar su cerebro para procesar las actividades propuestas? ¿No? Y uno de ellos ha sido la atención, la percepción, la memoria, inclusive para contar los puntos, ¿no? No perder de vista que se convertían en blancos los puntos negros. Entonces, miren, hemos tenido que desarrollar aquí los procesos psicológicos básicos, muy importantes, para poder activar los circuitos nerviosos en nuestro cerebro. Si nosotros como adultos hemos tenido dificultad, tal vez, ¿cómo serán nuestros estudiantes? ¿No? Tanto inicial, primaria y secundaria. Pareciera mentira, ¿no? A veces mis estudiantes en la universidad les llevo a veces ejercicios de esta naturaleza y me dicen, ¿a qué hora vamos a hacer la tarea, profesora?
Estamos trabajando, hijitos. Ah, qué fácil, profesora, la clase hoy día. Y les digo, necesitamos activar tanto ustedes como quien habla, nuestro cerebro, que lo estamos dejando de lado. Usted ya lo dijo, maestro, en su participación, y aquí la pregunta, dice, ¿cuántos circuitos nerviosos ha tenido que activar su cerebro para procesar las actividades propuestas? Lo más recomendable, ¿sí?, es que los docentes conozcan el funcionamiento de nuestro cerebro. Desde los postulados también de la Organización Mundial de la Salud, las 8 horas como máximo que debemos descansar y mínimo 6 horas, dependiendo de la edad también, ¿no? Y la alimentación que debemos de tomar en cuenta para que nuestro cerebro esté activado. Y también tomar en cuenta las hormonas que irrigan nuestro cerebro, que son más de 5 hormonas que también debe mantenerse el cerebro en ok, ¿no? Que muchas veces nosotros le llamamos serotonina, por ejemplo, es una de las hormonas, ¿no? Muchas veces dicen estoy cansada, me he despertado mal, y bueno, los médicos recurren al alprazolam, ¿no? O a otras medicinas, y los médicos lo llaman las pastillitas de la felicidad, porque muchas veces nuestro cerebro no irriga la cantidad de hormonas suficientes y necesarias para activarlo. Entonces, la medicina, aparecen pues estos medicamentos, ¿no?, que se inician alprazolam, luego pasamos a clonazepam y luego estamos en diazepam. Entonces, maestros, también para evitar el consumo de medicamentos, que ya les estoy diciendo, y otros mucho más, más fuertes, digamos así, es activar nuestro cerebro y para activar el cerebro también se hace necesario los postulados de la abrazoterapia, ¿sí? Porque nuestro cerebro siente, los postulados de la risoterapia, sí, los postulados de Edward de Bono, con sus 6 colores, sus 6 sombreros, por ejemplo, el cono de Edward Dale y otros más que pareciera que, y algunos docentes dicen, tengo que aprender más. Hay mucho que aprender, maestros, con todo aquello que hoy se llama